Esta es la sesión número 1 de Referentes, donde los profesores de taller central de la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales presentan aquellas obras, personas, hitos o cosas que los han influido en su práctica artística. Hoy con ustedes, Joaquín Cosiña. Joaquín Cosiña, eres el debutante entonces. Tengo completa confianza en que es un ejemplo extremo de esa riqueza visual y de esa capacidad de nutrirte de tu entorno y de transformarlo en algo muy propio y atractivo. Así que te entrego el micrófono y la pantalla. Gracias, Francisca. Gracias. Muchas gracias por la invitación. En realidad yo, bueno, ahora tengo que hacerlo bien. Está bien, muy bien, Francisca, que me pusiste una vara alta, ahora tengo que hacerlo bien. Perfecto. Como tú bien dijiste, este es uno de los primeros de 8 presentaciones de profesores vinculados con Taller Central. Eh, Debo hacer una aclaración, que hay una versión de esta presentación bastante similar, pero mucho más incómoda de ver en Internet, que fue una presentación de referentes que empezamos el año pasado, que empecé yo también, y después vino el estallido social o la primavera chilena, o como se le quiera llamar, y se suspendió y vino el COVID y bueno, y partimos de nuevo, ahora en una versión online. Entonces el único video que quedó de alguien hablando de referente de internet soy yo, pero estaba afónico y es una grabación de alguien hablando en un auditorio, así que es una versión bien pobre. La presentación está un poquito cambiada, no tanto, pero digamos el espíritu es el mismo, así que cuando vaya a quedar en internet, digamos, va a quedar un poquito, va a haber una reverberancia entre dos presentaciones. Eh, yo, para partir la presentación, tengo que primero hacer una aclaración. Yo soy artista visual y cineasta y estudié artes visuales, no estudié cine. Curiosamente he enseñado cine, pero no lo he estudiado nunca a nivel formal. Y yo desde el año 2007 y formalmente desde el 2010 comencé a abandonar algo que se llama trabajo individual, en realidad un poquito antes, el 2005, con una obra de teatro, pero ya el 2007 comencé a trabajar con Cristóbal León y con Nael Satala, y ya el 2010 nos pusimos este nombre muy creativo, León y Cosiña, como una corporación. Pero bueno, somos un dúo artístico que además compartimos con Nael Satala una productora que se llama Diluvio, y con Cristóbal básicamente compartimos todos los procesos creativos. Yo muy poquitas cosas las hago solo y en general termina pasando siempre que cuando hago algo solo termino buscando a otro socio o socia. Entonces, eh, por ejemplo, hago a veces cuentos infantiles ilustrados y en realidad los hago con Andrés Kalapsky. Y hago otra cosa y lo hago con otra persona. De hecho, cuando entré a hacer clases a la Diego Portales, me dijeron, pero vas a tener que hacer la clase con otra persona. Y me sentí muy aliviado. Primero fue con Patricio, que nos llevamos muy bien, y ahora con Raimundo, que también. Entonces, a lo que voy es que en general, cuando voy a hablar ahora de mis referentes, en realidad no son mis referentes, sino que son nuestros referentes, de Cristóbal y mío. Compartimos muchos por cosas biográficas, pero también nos fuimos como mezclando tanto a nivel creativo, personal, como también de referentes. Hay cosas que yo odiaba cuando chico que ahora me gustan, que son cosas que a Cristóbal le gustan y que me terminaron convenciendo. Em, Creo que las tres cosas eh, las tres áreas de los referentes que voy a mostrar son formas de narrar o maneras de entender el cómo se narra, que es algo que no es tan común en la discusión del arte contemporáneo a veces, pero que es muy importante para mí. La materia, que es como, no sé, la mitad del programa de la UDP, creo, que también es una manera como, también hay referencias materiales o de cómo artistas y personas trabajan con los materiales, y también con las metodologías o las formas de trabajar. Como voy a mostrar algunos referentes que envidio o que me inspiran o que no se inspiran con Cristóbal y que nada, que me gustaría mostrarles. Em, voy a hacer algo igual bien biográfico, sobre todo pensando que estamos en el contexto de la Diego Portales, que estamos además que les estoy hablando aquí sobre todo a gente de primer año,
de la sección paralela del curso que yo también hago. Francisca y Patricio hacen la sección 1 y Raimundo Edwards y yo hacemos la sección 2 de Taller Central 1 y 2. A ver, yo como buen adolescente, creo que en algún momento me gustó Dalí, en algún momento me gustó Escher, en algún momento me gustó Basquiat, como buen joven hombre pintor de colegio en los años 90. Pero hubo una muestra a la cual me llevó mi papá, o fuimos con mi papá cuando yo tenía como 15, 16 años, no sé, en una galería que se llama AMS Marlborough, que tiene una muestra de Francis Bacon. Y creo que fue la primera como... Había uno o dos cuadros originales y los otros eran grabados, que eran como muy insignificantes en términos de que era como impresiones bonitas de libro, pero enmarcadas. O sea, bueno, o así yo interpretaba, así interpreto los grabados hechos en base a pinturas. No todos, por supuesto. De hecho, ahora que veo que está por ahí Ignacio Gumucio, acabo de ofender una serie de trabajos, me acabo de dar cuenta. Pero había dos o tres cuadros de Bacon, y esos cuadros de Bacon, me acuerdo que salí de la exposición, era muy joven y muy fácil de sorprender, supongo. Y recuerdo que salí tiritando, como no solamente quizás porque tenía hambre, pero también porque salí muy sorprendido de la exposición sin ninguna conclusión racional, pero con la conclusión como vocacional de que me quería dedicar a eso y que además me había afectado físicamente. En esa época recuerdo que me afectaba las exposiciones a un nivel como de piel, igual que la lectura. Creo que eso pasa mucho con la gente joven, que las cosas te llegan como sin demasiado filtro. Salí tiritando y con ganas de estudiar arte. Y creo que fue en tercero medio, segundo medio, porque de ahí pasé tercero y cuarto medio esperando salir del colegio para entrar a arte, cosa que hice. Y bueno, entonces ese fue como el primer referente. Creo que de hecho en la escuela las peores pinturas que hice fue tratando de imitar a Francis Bacon y que eran unas cosas muy malas, que eran imitaciones de Francis Bacon. Otra cosa que me cambió la vida fue, recuerdo que haber ido al cine, creo que fue el Cine Arte Normandí, con un par de amigos, a ver una película que se llamaba Carretera Perdida. Em, y no sabía nada de David Lynch, ni tampoco sabía nada de Carretera Perdida. Era un estreno, más o menos mundial, o sea, debe haber sido estrenado un año antes en Estados Unidos. Y salí súper cambiado. No voy a poner el link, creo que el link, si buscan El hombre misterioso de la escena de David Lynch o Mystery Man, van a encontrarlo. Eh, pero recuerdo que cuando vi esa escena y vi toda la película y la mezcla como de misterio, belleza estética, erotismo, eh, y también como la mezcla entre sueño y realidad, o sueño y descripción del mundo, eh, digamos, ahora entiendo, recién que me puse a hacer películas hace pocos años, toda la importancia que tenía Francis Bacon o sea, David Lynch. De hecho, descubrí luego que los primeros trabajos el primer trabajo que David Lynch hizo en la escuela de arte, porque tú también estudió arte, y que tuvo una vida fuera de la universidad, porque se lo compraron, fue esta película que se llama algo así como Siete cabezas enfermas, o Siete cabezas de hombres enfermos, em, y que básicamente es una obra que preparó David Lynch para una exposición de escultura, y le pareció que era mala idea hacer una escultura, entonces hizo una animación, una mezcla de animación y también registro de, digamos, de cine. Es todo cine, deben ser 8 o 16 milímetros. Y empecé a ver todos estos trabajos de David Lynch iniciales. Igual recordemos que en esa época, el año del 98 al 2002, cuando yo estudié, Internet era una cosa que no era lo de ahora, ¿no? No podía llegar a ver un video fácilmente. eh, entonces circulaban estas cosas como en formatos raros, VHS o algunos sitios con una velocidad muy baja, etcétera. Me acuerdo hace un tiempo, una artista amiga o cercana me dijo que encontraba que lo que estábamos haciendo con Cristóbal en los cortos era como hacer versiones de las primeras películas de Lynch. Esto es La abuela, eh, sería la versión en castellano, y esta que es muy bella, si la pueden ver, se llama The Alphabet o El Alfabeto, donde de hecho Lynch hace como una evidente como cita
de Francis Bacon. Entonces también, como creo que, me imagino que Lynch también estaba lidiando con, porque él es pintor también, aparte de cineasta. Eh, creo que, me imagino que él también estaba lidiando con cómo absorber a Lynch, sin, o sea, a Francis Bacon sin convertirse en él. Entonces, todas estas como... estas son las cosas, estoy mostrando un poco las cosas que estaba como viendo y que tenían una velocidad muy lenta comparada con la que hay ahora. Había una película de Bergman que vi en el Cine Normandí también. Estoy cachando ahora la importancia que tiene el Cine de Arte Normandí en mi educación cinematográfica. Y que tenía la tradición desordenada, porque no soy tan ordenado, de ver cada vez que la daban en el cine, que se llama El Silencio, que me influyó mucho porque es una película que curiosamente no recuerdo nada de qué se trata. La vi, no sé, 5 veces proyectada, pero es una película que está dirigida por el mismo director de fotografía de muchas de las películas de Tarkovsky y es como una película, El silencio de Bergman es una película donde puede, según yo, en esa época, era como, estaban todas las cosas que podías hacer con blanco y negro, como en cualquier formato, era como, hay cosas técnicamente en altísimo contraste, cosas delicadas como esta, cosas brutales, cosas con mucho grano, cosas sin grano, como la película es muy silenciosa, como dice además el nombre, la película te permite ver ese blanco y negro exquisito, que si lo pueden ver proyectado alguna vez se los recomiendo mucho, y que me hizo también enamorarme, creo, en parte de la sutileza del blanco y negro. Pero, siendo honesto también, y también haciendo ahora eco con las cosas que les voy a mostrar al final, en esa época, como toda persona joven, había consumido, tragado y digerido a la fuerza o con placer todo el cine norteamericano de aventuras, que de hecho es lo que estoy tratando de hacer ahora, entre comillas. Había visto esta película y había leído el libro La historia interminable de Michael Ende, que me enteré hace poco investigando un poquito que Michael Ende odió tanto el guión que hicieron de su película, o sea, el guión que hicieron de su novela, que trató de detener legalmente la producción de la película y siempre lo odió. Yo la empecé a ver hace poco de nuevo y aparte del hermoso despliegue como de ciutiquerías y de producción, hiperproducción, y inventaron cosas para la producción y todo, es horrenda, es un muy mal guión, es como entiendo perfectamente por qué Michael Ende leyó ese guión y quiso como legalmente impedir que ocurriera la destrucción de su trabajo. Sin embargo, en esa época, y todavía me influyó mucho como en la imaginería de las cosas que veía. Creo que algo que les pasa mucho a los artistas, y a mí me pasaba lo mismo, es que uno como considera cosas que son artísticas y cosas que uno ve. Y una cosa que me he ido dando cuenta con los años es que no hay una diferencia entre esas cosas. Como eh, yo fui un lector muy, muy avesado de la historia, o sea, En busca del tiempo perdido de Proust, que es algo de hecho que nos conectó rápidamente con Cristóbal, porque él también había leído la obra completa y la obra de Proust es una típica obra que todo el mundo comenta y que en general nadie ha leído. Y ahí descubrí, por ejemplo, que una cosa que yo lo pasé muy bien leyendo esa novela. Recuerdo, no sé, creo que el volumen 4 o 3, eh, m- me tuve que bajar de una micro porque me di cuenta que estaba leyendo en la micro las últimas, no sé, 20 páginas de la novela y tuve que bajarme y comprar una bebida o cualquier cosa en un kiosco. Creo que era menor de edad, entonces no podía pedir alcohol, tampoco sé si quería alcohol a esa hora, y me terminé de leer la novela. Entonces, la leía como uno lee historias de aventura. Y después me di cuenta que mucha gente encontraba que era aburrido. Nunca entendí bien por qué. Entonces, estaba como todo este mundo que está asociado a lo más culto o esa cosa rara que se llama como alta cultura y también eh, las cosas más pop que estaban dando vuelta en el mundo y que yo consumía. Durante la escuela, como todas las personas que estudian arte, supongo, menos las más porfiadas, estuve muy seguro de qué era el arte. Entonces, en un momento estuve seguro que el arte tenía que ser el informalismo de Tapiz o esa manera de entender lo pictórico, y yo creo que estuve haciendo copias involuntarias de Tapiz durante varios meses. Muy pacientemente los profesores me criticaban esos trabajos porque ahora empiezo a ver los trabajos, a recordar los trabajos que hacía y las cosas de Tapiz, y no son parecidas, son básicamente malas copias nomás. Pero estaba muy convencido de eso. Y estuve muy convencido después del dibujo y después estuve muy convencido del video. Bueno, y al final, eh, entre todas las sumas de cosas de las cuales yo estaba convencido,
si pienso ahora retrospectivamente, mi práctica actual artística es como un resumen de todas esas cosas, de las cosas que veía en televisión, en el video, las cosas que leía y las cosas que estaba convencido de que era la verdad, que cada 6 meses se me transformaba el mundo y cambiaba. Una cosa que ahora pienso como profesor es que qué difícil que uno vive como el tiempo y la energía vital eh, como una persona mayor, y en realidad cuando yo estudiaba me convencía de cosas del mundo y cambiaba como cada 5 meses, era como una especie de bomba de tiempo que explotaba y cambiaba. Y mis pobres profesores tenían que lidiar con esos cambios y la arrogancia juvenil de decirles que estaban equivocados y que en realidad no entendían la realidad artística de bla, bla, bla. Durante un asado con compañeros, de repente estábamos, esto sí se los voy a poner, pero creo que va a tener que dejar de compartir por un minuto, porque creo que no, ¿cómo se llama? No compartí con audio, así que voy a hacer una especie de trampa. Ups. Y después la editora puede arreglar esto. Ah, ah. Y ahora sí. Durante, bueno, ya en la última etapa de la escuela, durante un asado, de repente escuché esta música. No sé si ustedes están viendo, pero no sé si escuchan. ¿Se escucha? No, no estamos ¿No? escuchando. Yo tengo que Entonces, compartir algo, no, no, ¿no? no. Es como es una cosa que yo tengo que hacer. I was a boy, ¿Sí? the moon was pearl, the sun a yellow gold. And I was a man, the wind blew cold, the hills were upside down. Entonces, escuché esa música que resultó ser Tom Waits, que es un músico norteamericano que está ahí grabando, creo, de hecho, esta misma banda sonora que es para una película de Jim Jarmusch que se llama Night on Earth, es Jim Jarmusch. Y pasaron dos cosas, una más seria que la otra. Una que pasó es que, escuchando esa música, lo que yo escuchaba en ese momento, recuerdo perfectamente, era una persona con una voz muy extraña tratando de hacer algo muy tradicional, con una banda sonora que iba como atacándolo, como una pelea entre lo clásico y lo meloso y lo melódico, con lo disonante, con lo extraño, como si fuera como una orquesta de insectos, ¿cachai? Como golpeando el piso. Y eso como me inspiró mucho, me hizo que me quedara pegado hasta hoy. Escucho siempre a Tom Waits. También y pasó algo muy ridículo, que es que me di cuenta que Jim Jarmusch, Tom Waits y David Lynch compartían el peinado y decidí que ese iba a ser mi peinado de ahí en adelante o un intento parecido. Y desde esa época me corto el pelo a los lados y no arriba, en una cosa muy poco cool, pero muy vanidosa. Em, Porque, nada, por las tres personas que estaba más como viendo y que me gustaba lo que hacían, eran norteamericanos, eso es un problema, supongo, pero también tenían este peinado que me pareció que era como una especie de como amuleto que sigo manteniendo dentro de hasta que se pueda, obviamente. Sin embargo, mi cabeza más intelectual y más como analítica hizo que yo leyera mucho y que mi memoria de grado la basara en este artista, un escritor francés que se llama Alain Robbe-Grillet, que es un escritor que se hizo muy famoso porque fue muy polémico en su tiempo, porque escribía básicamente sin metáforas, con un narrador en primera persona. eh, en primera persona, ya lo olvidé toda esta cosa, primera persona, eh, y que narraba las cosas que veía, no en pasado, sino que en presente. Lo que resultaba era una cosa muy quirúrgica, muy aburrida, muy seca, y que a mí me entusiasmaba mucho, y un poco básicamente lo que hice con mi memoria de grado fue tomar textos en castellano,
que hablaran sobre Alain Robbe-Grillet y tratar de agarrarlos y que se pegaran a mi trabajo. Después de años volví a leer esta cosa y es muy aburrido. Realmente no sé cuál era la pulsión que me llevaba a que me gustara tanto este artista. Voy a volver a leerlo en unos años más a ver si me vuelve a encantar. Pero era digamos, un artista que básicamente lo que hacía era evitar toda metáfora, y a mí me parecía muy útil en esa época. Otra cosa que me inspiraba mucho, porque yo hacía mucho dibujo en blanco y negro, es que buscaba hacer algo que era como producir narraciones sin narración en los dibujos que hacía. Y para eso, como Internet no era algo muy productivo en esa época, lo que hacía era buscar en ferias esta enciclopedia, la enciclopedia Salvat del séptimo arte o del cine, y de ahí como copiar a mano imágenes de escenas en que pareciera que estaba pasando algo muy dramático, pero que en realidad no estaba pasando nada en los dibujos. No voy a mostrar los dibujos, creo mío, porque no se trata de eso. Entonces era como una especie de cazador de imágenes. Todavía las tengo guardadas en una caja de plástico y las amo bastante. Nada, tiene que ver con esa búsqueda. Con una búsqueda como de lo narrativo, que después abandoné porque empecé a hacer películas narrativas, entonces ya no necesito buscar lo narrativo en otro lado, sino que básicamente lo que hago es escribir historias y contar historias audiovisuales. Otro artista que me hizo cambiar mi manera de ver las cosas fue Andy Warhol, y este libro en particular que les recomiendo a todos que lean, porque te muestra lo inteligente y estúpido, o inteligente y banal que puede ser una persona al mismo tiempo, y cómo uno puede ser como fiel a su personaje hasta las últimas consecuencias. Andy Warhol escribe este libro que se llama Mi filosofía de A a B y de B a A, siendo B todas las otras personas. Siempre hay un B que es como, que no es Andy Warhol, y Andy Warhol es A, y en este libro él trata de abordar como todos los temas de la humanidad. Entonces, como amor, muerte, dinero, arte, éxito, fracaso, en fin. Y es como de una inteligencia no pretenciosa infinita. Se lo recomiendo mucho. Sin embargo, volviendo como al mundo, digamos, que también rodeaba mi contaminación visual de la época, hay una película que se llama El Mago de Oz, que es de los, no recuerdo si de los 50, asumo, ¿sí? Porque es Technicolor. Que yo creo que retrospectivamente este musical, que es de los pocos musicales que no detesto, yo creo que está The Sound of Music, y está Bailarina en la Oscuridad de Lars von Trier, y son los tres musicales que más digamos que me gustan. Todo el resto me aburren, me he dado cuenta más por los bailes que por la música. Sin embargo, esta como imaginería que es tan hermosa que llega a ser pesadillesca, y es tan bella que llega a ser fea, y es tan producida que llega a verse casi como un circo pobre, me fascinó y me sigue fascinando, tanto que de hecho con Cristóbal ahora parece que vamos a hacer un musical, se supone. El siguiente largo parece que va a ser un musical. Y vamos a ver si podemos llegar a eso. Otra cosa que consumía mucho en un fervor como adolescente tardío durante la escuela, era una cosa que se llamaba el Semanario del Insólito, o Noticias del Mundo también, donde básicamente era como una especie como de las últimas noticias internacional sin ningún sentido, que era una construcción. Es muy lindo son muy lindos estos diarios porque construyen una narrativa como súper dramática en base a un par de fotos y cuentos, y uno sabe que es mentira, o sabe que es una tergiversación, pero aún así, como era muy exitoso y muy popular, y las personas lo leíamos mucho. Entonces tenía como encuentro que es muy bonito como entender que uno puede establecer una verdad, aunque todo el mundo sepa que sea mentira. Que uno podría hacer una referencia a la situación actual, pero mejor no perder el trabajo. Otro artista que también me voló la cabeza en esa época, y que ahora es un poco incorrecto decirlo porque tiene muchas pifias de mucho tipo, es el cine de Alejandro Jodorowsky. Creo que lo que más aparte de lo ensoñador que digamos que son las películas de lo vinculado a los sueños, una cosa que me gusta mucho de Jodorowsky, que Jodorowsky tiene como este se llama todo esto La Montaña Sagrada o Santa Sangre, no me acuerdo cuál de las dos es. Pero una cosa que me llama mucho la atención de Jodorowsky es que Jodorowsky tiene una cosa que es muy poco de artista visual, que es que cuando él siente dentro suyo que está haciendo algo por miedo, o que no va a hacer algo porque le da miedo,
lo hace inmediatamente. Entonces tiene como una especie de rechazo natural a la autocensura, lo cual obviamente le trae muchos problemas, como hace poco que dijo que había violado a una, a una actriz porque la escena requería esa intensidad, lo cual es completamente imbécil y eso ya es psicopático, digamos. Pero en términos digamos, de cómo enfrentaba los proyectos, no tiene ningún como susto a ser ridículo, lo cual creo que es muy bueno en el mundo del arte, sobre todo para los que fuimos educados en el Chile artístico de los 90, 2000, donde todo era cuidado, mesura, corrección y racionalidad. Otro artista que creo, bueno, todos estos son referentes muy generales, muy internacionales y todo, pero hay una cosa como que también con Cristóbal León hemos aprendido juntos y que Cristóbal yo creo que lo tiene mucho más presente porque creo que es más inteligente también en ese sentido, que es que uno puede estar mirando muchas cosas, pero el contexto político, social y geopolítico en que uno está es fundamental. Y uno de los artistas que más disfrutamos de ver con Cristóbal es Violeta Parra y su como flexibilidad, ¿cierto?, para moverse entre el arte popular, la creación personal, la tradición y la destrucción de esa tradición, o la construcción de esa tradición, su instintivo e intelectual rechazo a convertirse en una artista al estilo europeo en Chile, y su capacidad de transformación, como para ser como una de las músicos más importantes o la más importante de Chile, y también una pintora, ¿cierto?, vinculado al estúpidamente llamado arte bruto, pero que en realidad es simplemente un arte que no corresponde, ¿cierto?, a la tradición del arte renacentista europeo. Y como toda esta capacidad de variación y de modificación, y que además termina con un suicidio, como que con Cristóbal me acuerdo que nos traía cuando estábamos viviendo los dos en Holanda y empezaron a pasar cosas muy bacanas, y Francisca también habrá sido como, habrá visto todo este proceso en que uno estaba rodeado, como nosotros fuimos por ahí por el 2010 con mi esposa, con Paula, a Holanda, y Cristóbal también estaba allá, y veíamos todos estos artistas jóvenes exitosos que tú los veías y estaban como una especie como de tren del éxito. Y me acuerdo que Violeta Parra siempre era como una especie como de luz en el camino, o una especie de recordatorio de como, chico, tú no eres como un artista joven inglés, eres un artista chileno que está en Holanda, que puede volver, o puede no volver, o puede hacer lo que quiera, pero tu lugar de nacimiento tiene que ver con el contexto en que Violeta Parra estuvo, con el contexto en que Víctor Jara estuvo, bueno, en fin, todos estos artistas que son como, para mí que me dan un sentido de lugar de origen muy importante. Hay un montón de ahí se desprenden un montón de cosas como el trabajo olvidé su nombre. El trabajo de Henry Darger, que no voy a contar, pero es básicamente un artista que nunca fue artista durante su vida, sino que fue un artista que en realidad era un técnico, o sea, un auxiliar de un colegio de niñas, y que cuando murió entraron a su pieza y tenía como miles y miles de páginas de novelas, una autobiografía que el 80% de las miles de páginas de la autobiografía son descripciones de nubes, y una serie de ilustraciones que muestran, que ilustran las novelas que escribió. Y que fue o por supuesto que lo que pensaron cuando abrieron esto es que el tipo era un abusador, y fueron a investigar al colegio, y parece que resulta que no. Simplemente el tipo obviamente tenía algún tipo de trastorno, sobre todo uno lo nota porque no se dio cuenta de que podría, además de haber sido auxiliar, haber sido artista visual y quizás cambiar su vida y no haber sido tan solitario. Pero bueno, está como también esta imaginería que a Cristóbal y a mí nos gusta mucho, nos inspira mucho, en esta como manera de narrar que no es la correcta, pero que sin embargo es más interesante que una pintura correctamente hecha, entre comillas, ¿cierto? Una cosa que a mí nunca me gustó son estas cosas de Rankin Bass, que eran unas animaciones que daban cuando éramos chicos, especiales de Navidad y especiales de Navidad sobre todo, que eran como en esta lógica, ¿cierto?, de algo tan hermoso que parece una pesadilla.
Pero sí, cuando estaba revisando estos referentes me acordé de Fantasía, que es una película de Walt Disney cuando la vi, me la perdí porque la estaban transmitiendo en televisión o la estaba viendo en un VHS, no recuerdo, y me acuerdo que la estaba viendo y me quedé dormido en la mitad y seguí soñando en, como en las mismas cosas que estaba viendo antes de quedarme dormido. Y esto me ha recordado siempre que Walt Disney, que era un desgraciado en muchas áreas, es interpretado muchas veces como un artista establishment, de cierto establecido, oficial, pero que en realidad para el mundo de la animación y para el mundo del cine era un experimental así de tomo y lomo. No solamente en fantasía, sino que en todas las películas que hacía inventaba una nueva tecnología, trataba de entender cómo era la animación, imaginarla y recrearla. Otro artista que logré revisitar gracias a la influencia de Cristóbal fue Redón, que era un artista de los simbolistas, si no me equivoco, que yo detestaba en la universidad, porque lo encontraba lo más ciútico que hay, y que Cristóbal fue, o sea, yo tenía muy esta línea como Velázquez, Rembrandt, Bacon, como toda esta cosa así, muy de pintor realista de la Mancha, y creo que Cristóbal me ayudó a descubrir o a redescubrir estos pintores como del mundo simbolista que yo interpretaba cuando era más chico como cosas ciúticas y que ahora encuentro que son a veces mucho más interesantes que un Rembrandt. Y también, bueno, siguiendo con la misma línea de Rankin Bass, está esta editorial, El País de los Cuentos, que en realidad es una editorial japonesa, si no me equivoco, que reinterpreta de manera muy extraña los cuentos tradicionales occidentales y que con Cristóbal nos robamos para la gráfica de nuestro primer largometraje, la gráfica el afiche que ven ahí de la mujer en el árbol es el afiche internacional de la película y el afiche para Chile decidimos que fuera estos libros porque, bueno, básicamente nos inspiraban mucho em, y porque por una razón en realidad comercial, porque le hacía como un clic emocional a todas las personas mayores de 30 años. Y bueno, hablando de la Casa Lobo, hay dos referentes que son súper innegables, que son Jan van Mayer, que es un artista de la República Checa, como uno de los últimos surrealistas autonombrados del surrealismo internacional, que está vivo todavía, debe tener unos 90 años ya, y que hace unas películas hermosísimas que les recomiendo mucho, esta se llama Alice, tiene una serie de cortometrajes, pero si buscan a Jan Svanmajer lo van a encontrar, y que es básicamente como el padre de toda la animación stop motion más material. De hecho, las discusiones con Cristóbal, porque no lo veíamos tanto, pero una cosa que nos parecía muy importante durante la producción de La Casa Lobo era no hacer cosas como Jan Svanmayer, como teníamos las alarmas muy rápidas de cuando estaba apareciendo algo demasiado Jan Svanmayer, como que no, vamos por otro camino porque tenemos esta pretensión con Cristóbal un poco ridícula, pero cierta de hacer algo nuevo, lo cual es un poco estúpido, pero bueno, tenemos esa idea en la cabeza. Otro artista que es muy importante para la Casa Lobo también, y para las series de animaciones Lucía, Luis y también un poquito Los Andes, es el William Kendrick, que es un animador que anima Carbón, y un artista también un artista del teatro y de las artes visuales y de la animación, de Sudáfrica. Que también, yo me acuerdo que hice un trabajo que se llamaba Weathervane, después de hacer Lucía y Luis, que son unos cortos que hicimos con Cristóbal y con Niles, y dije, ya, voy a hacer una animación solamente con carbón y papel. Y el problema es que lo empecé a hacer y empezó a pasar rápidamente que lo que estaba haciendo era como poner a William Kendrick entre el papel y yo. O sea, yo animaba y sacaba fotos, dibujaba y sacaba fotos, y lo que veía era un dibujo de William Kendrick, aunque no se parecen tanto. Pero terminé Weathervane y lo expuse, lo publiqué y todo, y decidí nunca más hacer aquello, porque es muy terrible estar trabajando y sentir que en realidad el artista que está en el taller no eres tú, sino que es otra persona. Esto creo que es una buena razón para cambiar de dirección artística. Otro artista muy importante y también un fantasma es Yuri Norstein, que es un animador increíble, no me acuerdo de qué país, lamentablemente, creo que es de Europa del Este. Y digo por qué es un fantasma, porque hizo una serie de cortos que son los cortos más increíbles que puedan imaginar. Y lleva 38 años, creo, cuando dijo que iba a hacer un largometraje. Y todavía creo que lo está produciendo. Entonces, cuando empezamos a hacer La Casa Lobo con Cristóbal y nos dimos cuenta que en vez de los 2 años que nos iban a demorar, iban a ser 4 y terminaron siendo 5,
cuando llevábamos 4, era como, vamos a transformar en Yuri Norstein, vamos a hacer esta persona que dijo que iba a hacer un largo y que desapareció, y 40 años después capaz que se muera y no lo va a haber terminado. Todavía no termina la película. Han pasado más de 35 años desde que dijo que lo iba a hacer. Y otra referencia muy importante para nosotros es Vladislav Starevich, que es uno de los primeros animadores stop motion, que creó un mito súper oscuro de la animación stop motion, porque él era director de un museo de historia natural, creo que en Polonia, no estoy seguro de la referencia de país, y pasó que quería grabar a los insectos, a unos insectos digamos, en el museo, pero cada vez que ponía los focos, producto de la cantidad de calor, los insectos o morían, o se escondían, o se dormían, porque son bichos nocturnos, y bueno, porque no soportaban el calor. Entonces decidió agarrar cadáveres de insectos, meterles alambre de patitas y animarlos. Y después comenzó a hacer estas cosas eh, mucho más digamos, antropomorfas, ¿cierto? O como de costumbres humanas, pero es muy lindo porque como lo que pasó encuentro con el trabajo de Vladislav Starevich es que como que selló el futuro del stop motion como algo oscuro y necromántico, como una de las primeras animaciones stop motion está hecho con cadáveres, y de ahí en adelante es evidente que aunque uno haga la animación stop motion más tierna del mundo, siempre está esta sensación, por un lado, de que estás animando, o sea, dándole ánima a algo que está muerto, y también, justamente el stop motion tiene esta cosa terrorífica y que maneja muy bien también Svangmayer, de que lo que tú estás viendo justamente no es lo que tienes al frente, en este caso el insecto, sino la energía y la presencia fantasmal del animador que está moviendo esas cosas. Entonces, justo la energía que tú ves ejecutada no es lo que estás viendo en pantalla. Y eso también es súper fantasmal. Entonces hay una cosa ahí como en toda la esencia de la animación que es profundamente oscura. Otro artista que descubrimos con Cristóbal, que es muy hermoso, es Armando Reverón, otro hombre incorrecto, que es un artista, acabo de dudar si es venezolano o colombiano, maldición, me pegué un error. Pero él, bueno, era un pintor que en un momento se aisló y se fue a vivir a una casa como hecha en la costa, y tenía estas muñecas que eran sus modelos para pintar, y que parece que también eran sus como muñecas sexuales. Entonces eran como sus parejas, muñeca sexual, modelo, que estaban hechas con tela y pintura, y que creo que son como muy hermosas y que tienen esta cosa que con Cristóbal tratamos de siempre trabajar, que es como el valle de lo incómodo o el uncanny valley, que es algo que es evidentemente falso, pero que en algún momento parece real si lo miras desenfocado, de lado, o tiene suficiente grado de realismo como para que uno pueda establecer un lazo empático, pero es evidentemente un saco lleno de paja. Ups. En la misma línea de Reverón, un artista que a mí me costó años descubrir en su real dimensión fue Juan Pablo Langlois, que está muerto hace muy poquito, y que por cosas del destino y de la buena suerte yo terminé trabajando con él. De hecho, creo que ese video de ahí fue hecho por Nicolás Supervi y por Juan Pablo y por mí en este set que armamos en Win, y que fue un tremendo orgullo trabajar con él, y que también creo que aparte de que Cristóbal, como Cristóbal estaba haciendo cosas materialmente muy parecidas a él, y yo llegué a trabajar con Cristóbal en animación, como que se produjo una cosa muy parecida a la de Juan Pablo, pero también Juan Pablo me enseñó trabajando con él una cosa muy importante. Cuando yo fui a trabajar con Juan Pablo y con Nicolás Supervi, me costó varios días darme cuenta que estaba trabajando con un viejo. Me acuerdo que me di cuenta de eso cuando íbamos caminando en Buin, fuera de su taller, y saltó una zanja y, y saltó como viejo, ¿cachai? Saltó como torpe. Y ahí dije, esta persona tiene como 70 y tantos años. Y no me había dado cuenta de su edad, no porque no se viera como viejo, es pelado, canoso y, perdón, Pato, es pelado, canoso y, digamos, tiene un cuerpo de viejo, pero su actitud respecto al trabajo y al trabajo colectivo era como trabajar con el Nicolás Supervi, que está ahí, que tiene como mi edad, tiene 40, en esa época teníamos 32 años, no sé. Y yo no me sentía trabajando con un artista grandioso.
cuando me di cuenta después que sí era un artista grandioso, que era un gran artista y que en realidad era un maestro, pero justamente creo que su enseñanza de maestro fue como mantente fresco, mantente pensando que tu trabajo es una experimentación permanente. Fue él el que de hecho al final nos obligó con Nicolás Superbia a destruir las esculturas, porque eso fue lo que hicimos. Fuimos a su taller con el ánimo de destruir sus esculturas y grabar el proceso de destruirlas, porque él estaba chato de las esculturas en su taller, en parte, y porque él quería seguir experimentando, y era un hombre de 74 años que quería seguir descubriendo técnicas y maneras nuevas, y que podía trabajar con dos pendejos de manera muy igualitaria. Y eso me chocó mucho, porque yo estaba acostumbrado a artistas de su misma generación, un poco más jóvenes incluso, que eran básicamente gente que te hablaba desde el sitial del maestro. O sea, yo ahora vengo a hablarte a ti y te voy a dar 10 minutos de mi vida y por lo tanto escucha mis palabras. Y eso con Juan Pablo era así y me dejó como marcado para siempre. No voy a decir nada porque creo que lo acabo de nombrar sin querer. Ups. Otra, bueno, sobre formas de narrar, una referencia que es muy importante para Cristóbal y para mí y que le robamos así muy cara de raja muchas cosas, es Roberto Bolaño, que es un artista, un escritor chileno que murió hace algún tiempo. Y que escribió La literatura nazi en América, que es uno de los libros que más nos ha ayudado, nos ha inspirado para ver cómo enfrentar problemas políticos, no denunciándolos, sino jugando dentro de las estructuras de esa incorrección política. Y Nocturno de Chile también va en la misma línea. Ambas son novelas cortas que abordan los problemas del fascismo, del nazismo y de la violencia política en Chile, pero no denunciándola, sino como haciéndose parte de ella. Entonces creo que, de hecho, todavía tenemos el proyecto con Cristóbal de hacer una película con un guión inspirado en una novela de él, pero vale mucha plata hacer eso, como los derechos. Entonces, creo que una de las cosas que pasa con Cristóbal es que tomamos temas políticos complejos, los pasamos por una cosa muy exuberante materialmente y tratamos de construir situaciones que sean atractivas y repulsivas por igual. Y un artista que nos influencia mucho en eso es Paul McCartney, no Paul McCartney, sino que Paul McCartney, que es un artista norteamericano también. Búsquenlo si pueden, tiene como una especie de... Cuando estaban todos los pintores en los 80 y 70 norteamericanos tratando de ganar dinero con sus expresiones corporales y alegando de que no les compraban los cuadros, él estaba vistiéndose como un payaso que pintaba y riéndose de todo eso, y tiene como una aproximación muy directa, muy grotesca, muy obvia y muy exagerada, que a nosotros con Cristóbal siempre nos ha inspirado y nos parece la manera correcta de aproximarse a las cosas. No voy a hablar de eso. Pero volviendo a lo mismo, a lo grotesco, a lo inverosímil, a lo chistoso, a lo tierno y a la vez como creo que a esta doble posibilidad de ver algo que es falso, entender que es falso, saber que esas personas que están ahí son viejas para estar disfrazados de niño, pero sin embargo establecer un lazo emocional, saber que esas paredes son de Plumavit cuando las atraviesan y se rompen, pero aún así creer, ¿cierto?, en que algo le pasó a ese personaje. En ese camino, y producto de nuestra infancia que pasamos frente a la televisión, amamos y honramos a El Chavo y a Roberto Gómez Bolaño, Chespirito, que es el diminutivo de un Shakespeare chiquitito. Cada vez que hablamos con amigos mexicanos y nombramos esto, lo odian, porque parece que era un tipo muy conservador y era muy odiado en México por muchas razones, pero nosotros, como no somos mexicanos, podemos seguir amándolo. Nos gusta mucho entonces esta como capacidad del Chavo del Ocho de construir algo verosímil, pero completamente idiota y completamente falso. Voy a saltarme eso. Más en el término, más ya aterrizando como en el mundo del arte y en las maneras como instalativas, hay una cosa que es, la verdad que no es tan consciente, pero siempre nos quedan, o creo que tenemos una aproximación material que es muy parecida, o trata de ser parecida, supongo, o llega, rosa
el trabajo de Thomas Hirschhorn, un suizo, que es básicamente la regla de energía sí, calidad no. Nosotros como esa regla la encontramos muy bonita, muy bella y nos gusta mucho, por un lado, esta idea de que la energía es mejor que la calidad, que la cantidad es más importante que la precisión y algo que también nos parece fundamental, sobre todo en este trabajo que es hermoso, que es el homenaje a Gramsci, el monumento a Gramsci, que es un monumento temporal, colectivo y hecho de, digamos, de la colaboración, es entender que una de las gracias, una de las pocas gracias que tenemos los artistas visuales con respecto a otras artes, es que nosotros decidimos las condiciones en que mostramos y hacemos que los trabajos existan. Eso hace que nosotros tengamos el poder de transformar los lugares a los cuales nosotros accedemos como artistas. Cuando yo hago cine, si muestro la película en el mundo del cine, me van a pedir un archivo o me van a pedir un DCP, que es un formato particular. Y ese formato es así, no, tú no puedes cambiarlo. Tú no puedes decir, no, sabes que yo quiero proyectar la película de lado o quiero proyectar la película sobre el público. Simplemente no se puede porque es una cosa industrializada y serializada. En cambio, nosotros como artistas podemos decir, ¿sabéis que yo no quiero proyectar en una pantalla? Quiero en realidad hacer la película con las personas durante 2 semanas y después proyectarla en el mismo barrio. Y un poco Thomas Hilton tiene esa aproximación y a nosotros nos inspira mucho tomar de él esta idea de que las exposiciones no son cosas que se cuelgan o que se muestran, sino que son hechos de activación o gestos de activación de lugares. Otro artista que hemos mirado harto es John Kessler, pero no tenemos la cabeza ni las tecnologías de él, que hace una especie de películas in situ en que tú ves, digamos, una película que está pasando ahí donde ves una Barbie, ¿cierto? Media como, ¿cierto? Radical. Pero después puedes ver al lado el robot que se mueve y ves cómo esa imagen de video está siendo producida y tiene que ver con algo que con Cristóbal nos gusta hacer mucho, que tiene que ver con el mundo del arte particularmente y que es mostrar en el proceso de hacer la obra toda la mayor cantidad posible del proceso, de cómo está hecho, involucrar al espectador en el ejercicio de hacer algo que se transforme en ficción. Y en eso John Kessler es mucho mejor que nosotros, la verdad, por lejos. Ups, sí. También nos encanta el humor de Jimmy Durham y la manera de entender también lo que es una acción artística, muy en serio, muy en broma. Y en particular, a mí pongo este trabajo de Bruce Nauman, que me costó mucho encontrar esta imagen. Es una escultura de estas figuras que creo que no son plomo, pero es algún tipo de material muy duro, que cuando uno aprieta ese botón, se mueven y giran. Pero además, esto estaba montado así en una sala con 8 Francis Bacon alrededor, en un museo de Holanda que no recuerdo el nombre, lo siento mucho. Y que es una escultura que es hermosísima por su despliegue material. Creo que una de las cosas que de hecho no tenemos con Cristóbal y nos ha costado mucho hacerlo y me encantaría poder ser como Bruce Nauman en el sentido de que Bruce Nauman varía de técnica y varía de formato y se transforma, igual que Fish Levi's, donde tú podés tener en Fish Levi's trabajos que van desde parodia cinematográfica en que están vestidos de dos corpóreos, ¿cierto? Hasta la obra maestra The Way the Things Go, donde es una especie de secuencia Fibonacci, creo que se llama, creo, de media hora, trabajos hechos fotográficos hechos con equilibrio y desechos, esta obra que se llama Y de repente una retrospectiva, que es una especie de enciclopedia o entradas de una enciclopedia del mundo hecha con arcilla cruda, una serie de fotografías hechas con la estupidez de 2 flores superpuestas. O sea, esa capacidad como de no tener estilo, yo lo encuentro hermoso, porque además una cosa que pasa mucho, que te dicen las personas más vinculadas al arte comercial, es encuentra tu estilo, que siempre es algo que, que te libera, porque dices, al fin encontré algo con lo cual puedo trabajar, este es el material, esta es la manera. Y en el momento que lo descubres, se convierte en tu prisión, se transforma en el lugar que nunca más puedes abandonar. Y eso creo que es una lección que yo trato de meterme en la cabeza, me cuesta mucho, y que Fish Levi's y que Bruce Nauman lo tienen
perfectamente incorporado. Y para terminar, voy a mostrar muy rápidamente en qué estamos ahora, o qué estamos viendo ahora. Estamos tratando, con Cristóbal tenemos esta pretensión ridícula, como dije, de inventar cosas, y la manera de inventar cosas es que tratamos como de imaginar que cuando nos metemos en un problema del cine o audiovisual, tratamos de visitar el origen. Entonces, cuando hicimos La Casa Lobo, que es una película de stop motion, un plano secuencia, un poco el juego era como, ¿qué pasaría si fuéramos los primeros en hacer un stop motion? Como si lo pudiéramos inventar. Entonces ahora estamos metiéndonos en el mundo de los efectos especiales y queremos como tratar de imaginar que estamos rehaciendo la historia de los efectos especiales. Vamos a hacer una película que se llama Los Ángeles y que se supone que es una película de los años 40 chilena, de ciencia ficción, y que vamos a grabar con los efectos especiales de esa época, imaginando que los estamos inventando, como si fuéramos los inventores, pero en Chile, de los efectos especiales modernos. Entonces estamos viendo mucho a Méliès, que es uno de los creadores del cine, de la vertiente de los magos y gente del espectáculo. Estamos viendo mucho a Ray Harryhausen, que es el inventor de los efectos especiales de stop motion y de efectos especiales en general de Estados Unidos y modernos. Ray Harryhausen, el último trabajo importante que hizo fue Jurassic Park, donde es mitad de trabajo de él de animación stop motion y mitad computación, y para Jurassic Park 2 ya no lo llamaron. Es como Jurassic Park fue como su como entierro, digamos. Pero inventó un poco el cómo se entendían los efectos especiales modernos. Sin embargo, esto tenía una historia anterior y, digamos, toda esta manera de entender el cine en que, de nuevo, conviven, ¿cierto?, cosas muy ridículas, efectos que ahora nos parecen ridículos, pero que sin embargo seguimos pudiendo disfrutar. Y toda esta manera como de entender los efectos especiales como una especie de alquimia, donde uno va descubriendo, ¿cierto?, o redescubriendo la manera de construir una ficción. Y estamos básicamente inspirándonos mucho en las películas de ciencia ficción y de terror de los años 40. Y esto es un baño así de lo que estamos tratando, viendo, consumiendo, tragando, y espero que nuestra película se vea así de hermosa. La película, para terminar nomás, se llama Los Ángeles. Se supone que es una película de ciencia ficción hecha en los años 40, imaginada por Miguel Serrano, que es fue un nazi chileno, poeta y diplomático, y que podemos hablar más largo y tendido sobre eso, pero no voy a dejar como última imagen a un chileno vestido de nazi. Y eso es lo que tenía que contarles en términos de referencia y en qué estamos ahora. Estamos tratando de reinventar los efectos especiales de la historia del cine, lo cual es ridículo, pero está bien. ¿Preguntas? Para preguntar sobre lo que están haciendo ahora. Me gusta mucho esta idea de los efectos especiales porque, bueno, la mayoría del trabajo que hacen con León tiene esta fuerza gracias a que son experiencias que ocurren casi de manera, yo no diría que incontrolada, pero hay algo de azar en ellas y que ustedes después a ritmo de edición van orientando y dirigiendo en favor de una expresividad y en favor de un guión. Pero los efectos especiales me imagino que debe también ser como una zambullida aún más profunda en esto mismo de la experimentación y en buscar, digamos, cómo generar no sé, esta magia, o sea, esta que tú decías de los magos, ¿no? O sea, Sí. Sí, es divertido que caché que en el comienzo del cine existía como estaba la línea como de ¿cómo se llaman los hermanos? Sí, esta típica escena digamos, los trabajadores saliendo de la fábrica, el tren que venía, que era como la visión como documental, ¿cachai? Como esa gente quería como plano fijo, digamos, veían el cine como una proyección de la fotografía documental. Y luego un día parece que Méliès vio una proyección de estos hermanos, que no recuerdo el nombre,
y dijo, ya, yo quiero hacer esto. Él era trabajador él era mago, ¿cierto? Hacía espectáculos y estaba grabando algo al parecer y se le quedó pegada la cinta. Y cuando volvió a poner la cinta y siguió grabando, lo que pasó fue que ponte tú, el tren que iba pasando se transformó en un auto. Y dijo, esto es, como voy a hacer espectáculos con esto. Entonces, rápidamente, y todo esto pasaba así como una rapidez, más rápido que internet, que como había 3 o 4 líneas de producción. Y a mí la verdad que la que más me interesa es esa, que es como este, mm, esta capacidad que tiene el cine de vender aire, ¿cachai? De hacer trucos que son evidentemente trucos y que todo el mundo sabe que son trucos. Los hermanos Lumière. Muy bien, Bárbara. Gracias, Bárbara Nicole Wilson. Arias. Eh, que esta capacidad como de meterte en un mundo, el audiovisual en general, y que uno se lo traga entero, ¿cachai? Y pasa algo muy lindo con los comienzos del cine, que no pasa ahora, que ahora uno tiene como un abecedario del cine, ¿cierto? Uno va y entiende como que la persona va caminando y después aparece la persona golpeando a alguien y tú entiendes que es la misma persona que recorrió un camino, entró a un edificio, subió una escalera y le pegó a otro. Al comienzo no era así, entonces las películas tenían que explicar cada cosa, ¿cachai? De hecho, hay primeras películas que son muy lindas, que son como el edificio desde fuera, ponte tú, un bombero llega, sube por la ventana, entra, saca a la persona, lo salva. Corte y después lo mismo desde dentro, y todo de nuevo. La mujer dentro, así como, oh, me necesito salvar, entra de nuevo el bombero, saca a la mujer, sale. Porque no existía la confianza en que el espectador era capaz de terminar 2 escenas, ¿cachai? No se sabía. Entonces, un poco lo que nos gusta con Cristóbal de tratar de ir a ese comienzo es como ir al origen de una tradición que no es nuestra, ¿cachai? Es un cine, el cine norteamericano, el cine europeo, es una tradición que nos es ajena, que la tragamos nosotros ahora. Y también nos sirve porque nosotros, claro, yo como mostré, leía Proust y leía cosas como, y veía artistas en la escuela y todo, pero me crecí viendo Indiana Jones, La Guerra de las Galaxias, monos animados, y, ¿y eso qué? Como dicen en Colombia. ¿Y eso qué? ¿Cómo te haces cargo si estás haciendo cine de eso que en realidad es lo que ves? Y a mí me pasa todavía, que no soy un cinéfilo muy acérrimo, entonces estoy haciendo en los mismos días que estaba haciendo La Casa Lobo, que se cataloga por todos lados como una película de terror experimental o algo así, y llegaba a ver Netflix, ¿cachai? A mi casa. Y podía ver como... Y ahora estoy emocionado porque llegó Blade Runner 2046 a Netflix y lo voy a ver. Entonces, con Cristóbal dijimos, ya, hagamos una película en que dialoguemos con eso, ¿cachai? Con el cine gringo, con nuestra educación y reinventémoslo. Y lo que pensamos era como tergiversarlo, darlo vuelta. Entonces, perdón la vuelta súper larga, Fran, pero lo que decidimos era como, vamos a hacer una película que, así como en Indiana, esto es súper incorrecto, pero así como en Indiana Jones, los buenos son, ¿cierto?, los de tradición judeo-cristiana, norteamericana, etcétera, y los malos son los nazis. ¿Qué pasa si lo invertimos y hacemos una película de aventura en que los nazis son los que tienen la razón? Y ahí agarramos a Miguel Serrano, que es este nazi chileno, y empezamos a leer sobre él mucho y cosas de él, pero la película a esta altura ya es cualquier cosa distinta. Lo que está pasando ahora es que hay como una lucha, nos quedó una película sin buenos, como malos contra malos, como, es como el capitalismo versus un hitlerismo esotérico chileno. Y respecto a los efectos, básicamente lo que nos gusta de eso es que podemos jugar materialmente, ¿cachai? El mundo de los efectos especiales tiene como esa cualidad de que podéis componer lo que quieras. Y por muy ordinario que lo hagas, si lo haces con cariño, puede funcionar, ¿cachai? Eso, me estoy alargando mucho con la respuesta, pero va por ahí, creo. Gracias, Joaquín. Aprovechen el micrófono para preguntar. Joaquín siempre es muy accesible, pero ahora está frente a ustedes, así Estoy que claro en él. está disponible más que nunca. Yo tengo una pregunta, Dale. que cómo, por ejemplo, lograr tomar como temas, como lo que estaba comentando lo último, no sé, como temas que son un poco censurados Mm. o que generan como
verdad disgusto, Ujú. cómo generarlo sin como ofender o llegar no sé cómo explicarlo, pero como tomar un tema que es tan como complicado y Mm. generar obra. Con- Nos- No sé si me entiendo, es que Sí, 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 no sé cómo. completamente. En realidad, Chile tiene una cualidad súper buena, que es un defecto tradicionalmente. Chile tiene como una apatía hacia la cultura de las artes y hacia todo en general, menos el fútbol, supongo, muy grande. Entonces, tú puedes hacer la cosa más polémica del mundo y en general a nadie le importa mucho, y lo cual te da mucha libertad. ¿Cachai? Tú podías hacer como un trabajo, o sea, tendrías que hacer algo, eh, no sé, no me imagino qué tendrías que hacer para que alguien realmente reaccionara en contra. Papas Fritas lo logra. Papas Fritas logra producir adversión con sus trabajos. Pero en general tú podís tomar los temas más complejos y, y ¿cómo se llama? Y no pasa nada. Ahora, ampliando ese tema a cosas más internacionales, sí te trae problemas. Pues nosotros tuvimos que poner una carta de explicación una vez en Miami, hicimos Los Andes, que es una corto animación en que los textos son de Miguel Serrano y que tiene unas cosas que parecen muy esotéricas y muy lindas, y en realidad si sabía un poquito de hitlerismo y nazismo, son puros símbolos nazis. Em, y eso se puede aceptar, pero lo que hicimos, que fue un poco un error en Miami o algo bueno, no sé, es que en el texto de Sala, que era un impreso, le explicamos el método que usábamos al curador, le dijimos que solíamos nosotros ocupar un método que es el método del juego de rol. Entonces nos gustaba como jugar a imaginar que nosotros éramos seguidores de Miguel Serrano para hacer esto. Entonces hicimos un texto de Sala un poquito delirante, donde yo decía básicamente que Cristóbal tenía como unos problemas emocionales y que hemos hecho este video como para sanar unas visiones que él había tenido en una notaría, siguiendo a unos seguidores de Miguel Serrano. Pero el problema es que en el texto de repente yo empezaba a delirar y terminaba hablando bien de Miguel Serrano y un poco bien del hitlerismo esotérico. Y eso no fue tan chistoso, parece, para parte de de la gente que financia el museo, que había un grupo, algunos de ellos eran de origen judío, y tuvimos que mandar como un papel y que lo metieran explicando que era un chiste y que no éramos nazis. Pero en general, Bárbara, yo creo que hay que meterse sin ningún problema. Yo creo que una cosa como para meterse y que no sea una pura payasada, solamente una payasada, es aplicar una cosa que se usa mucho en guión y cuando uno escribe novelas y cosas así, que es que tienes que enamorarte de tus personajes. Y eso incluye enamorarse de los personajes malos. Entonces, por ejemplo, Bárbara, te voy a dar un ejemplo para que entendáis el punto con claridad y sin demasiado pudor. Si uno, por ejemplo, va a hacer una novela en que tu personaje principal es un abusador sexual, tú no puedes hacer una novela odiando a tu personaje. En algún punto tienes que empatizar con el hombre abusador sexual para poder, yo sé que esto suena súper terrible, pero para poder escribir algo sobre ese personaje. Porque si no, va a quedarte un personaje poco verosímil y poco creíble y nadie va a querer leer esa novela. ¿Cachai? Tampoco te asegura que querer a tus personajes vaya a hacer que alguien quiera leer tus novelas, o mis novelas, si es que tuviera. Pero en el fondo, cuando uno se enamora de lo que está haciendo, con distancia, establecís como vínculos más complejos con lo que estás haciendo. Entonces estoy pensando, por tú, como las pinturas de Patricio King, que tienen como como amor-odio por la cultura norteamericana, tienen mucho amor, ¿cachai? Pero también tienen una visión muy como ácida de lo mismo. Eh, Digo, por nombrar a un personaje presente, ¿cachai? Pero creo que Bárbara va por ahí. Y también yo creo, dándole muchas vueltas a la idea. Nosotros con el Cristóbal pasamos días conversando, masticando la idea entre los dos hasta llegar a una idea que a los dos nos convence y que nos parece lo suficientemente ambigua, extraña y compleja. Eh, Eso. Gracias. No sé, como que me pareció como llamativo eso, como tomar temas que igual son como, o sea, es como lo que pasa acá, pues en Chile Mm. no se infla mucho, pero no sé, ver como esos temas en otras partes, como por ejemplo Europa, lo veo Mm. como difícil, como muy controversial. Entonces, eso. Sí, pero en Europa tú tenés como la ventaja de que igual te interpretan,
quieranlo o no, te interpretan un poco como energético y salvaje. Hay una cosa como media tácita, como de todas las cosas que uno dice, siempre como que, no sé, esto no es siempre, pero hay una cosa media... Sí, no sé, sí, sí, es medio complejo. Yo creo que hay algunos temas que son complejos y de hecho esta película nos puede traer un par de problemas porque es medio infinanciable, porque mezcla como, Los Ángeles mezcla como ciencia ficción, nazismo, mapuche y como capitalismo chileno. Entonces es media complicada, pero supongo que el sentido del humor y el delirio creo que nos pueden ayudar. Espero, espero. Esperemos. Pero no sé, si no lo hacemos con poca plata nomás. Yo encuentro que justamente el arte tiene la cualidad de que lo peor que te puede pasar es la indiferencia, ¿cachai? Y la desaparición. Eh, Claro. que no es tan grave tampoco, es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Como en la vida, cada uno vive su vida, tiene sus hijos, su familia, o sus parejas, o no pareja, o aún más vacío y no pasa nada. Y ese es el peor escenario para un artista, así que qué tanto. Gracias, Bárbara, por el dato de los hermanos Lumière. No, me da mucha vergüenza que se me haya olvidado. De nada. ¿Se escucha? Se escucha. Ya. Quería preguntar si es que la película esta que van a grabar ahora de Los Ángeles, Ujú, a dónde va a ser así como ambientada, como si fueran una película de los 40, ujú. una cosa así. ¿Tienen planeado grabarla con cinta? Somos gente pragmática y nos gusta como terminar las cosas y no quedarnos atrapados en los presupuestos. La situación ideal es la siguiente. La película se supone que es futurista, entonces ocurre en una versión paralela, en una distopía de Chile. Ocurre en el año 2025, donde Chile se llama Andinia y está anexada a Estados Unidos y Jaime Guzmán es el primer ministro. Ese es como el escenario distópico. Em, perdón, que está como sonando una cosa. Idealmente lo que queremos hacer es grabarla en 16 milímetros y colorearla en post para que sea como, que parezca como coloreada. Viste que las películas antiguas eran en blanco y negro, pero en realidad nadie las veía en blanco y negro. En general eran coloreadas a mano y se proyectaban coloreadas a mano y cuando eran en silencio, en realidad no eran en silencio, sino que eran sonorizadas y a veces actores hablaban durante la película. Entonces vamos a grabarla, se Si no me supone, equivoco, sí. estaban coloreadas con crayones, ¿o no? Eran coloreadas, no, eran coloreadas, eran teñidas o coloreadas con pintura, no me acuerdo qué pintura es, la verdad. Pero Mm. la verdad, honestamente, colorear la mano hoy día es un poco insensato. Colorearla en post de computador es mucho más sensato. Lo más probable que pase, para bien o para mal, es que la grabemos partes en digital, partes en 16 milímetros y partes van a ser archivos de cine, porque vamos a componer todo eso en el computador y vamos a probablemente pasar todo eso a 16 milímetros y colorearlo después en post. Eso es lo más probable que pase. Mm. Eh, ¿Cachai? Una pregunta más, sí. Sí. En un momento dijiste cuando hablaste eh, sobre tus referentes artísticos, Mm. en un momento dijiste que eras muy como, como que todos tus referentes eran norteamericanos Varios, sí. o de cosas europeas y cosas así. Y en un momento te dijiste probablemente eso esté mal. Sí. Y sí, ¿por qué? ¿Por qué probablemente eso estaría mal? Porque hay no mal, pero hay una cosa como, yo hace poco tiempo tuve como un momento de iluminación y dije, como lo internacional no existe, como no existe el espacio internacional. ¿Cachai? Bueno, me di cuenta cuando vivimos un tiempo en Holanda y me di cuenta que eso llamado Europa de partida no existe, son una suma de países. Después entendí que lo internacional en realidad siempre es nacional. Cuando tú veís una película de vaqueros, es como que vierais una película de vaqueros de guasos en Temuco.
¿cachai? Pero pasa que la propaganda norteamericana nos ha convencido, y yo amo muchas cosas de Estados Unidos, y Estados Unidos es una sociedad muy compleja y muy interesante, pero, pero nos ha convencido, Estados Unidos, por producto de su propaganda cultural, nos convenció de que un guaso en Temuco, dígase un vaquero de Texas, es súper internacional, y que nuestro guaso de Temuco no es internacional. Y eso es una atrocidad, ¿cachai? Y eso pasa también con el manga, ponte tú. El manga es nacional, como es un arte japonés, no es un arte internacional. Entonces, si uno tiene esa referencia, es súper importante que uno haga el esfuerzo también de ver qué cosas ocurren en tu contexto. Porque si bien uno cree que vive en el mundo internacional, en realidad nosotros estamos viviendo en Chile y estamos consumiendo desde Chile Internet incluso, y eso nos hace latinoamericanos, y muy fácilmente uno se puede enajenar y pensar que vive en un mundo que no tiene nacionalidad, lo cual no es verdad, ¿cachai? Entonces, a pesar de que, como digo, yo me crié viendo muchas películas norteamericanas, también vi muchas cosas locales y vi muchas cosas sudamericanas y vi muchas cosas de otros lados. Y creo que es bueno hacer eso, es bueno darse el esfuerzo de no olvidar que lo que estáis viendo tiene un origen y tiene un marco, ¿cachai? Eh, Eso, por eso. Creo que también, pues tú nos pasó con Cristóbal en un momento, pues, después de que los dos vivimos en Holanda y que empezamos a trabajar con una galería en Holanda y todo, de repente volvimos a Chile y cachamos que teníamos más vínculos Santiago-Ámsterdam que Santiago-Buenos Aires, ¿cachai? Y era como una locura, teníamos más relación con Ámsterdam que con Concepción. Hicimos un trabajo consciente de exponer más en otros lugares de Sudamérica, de exponer más dentro de Chile, fuera de Santiago. Y un poco, Joaquín, ese es como como lo que digo, es una lástima que a veces uno como que deja de ver otras tendencias por estar como intoxicado de un exceso de cultura norteamericana. Y creo que sí es importante luchar contra esa tendencia. Nosotros y como grupo también. A pesar de que me gusta La historia sin fin, que es una novela alemana, dicho sea de paso. ¿Está bien, Joaquín, o tenías otra pregunta? No sé, o sea, tengo bastantes más preguntas, pero tendría que llevarlas a palabras, ¿no? Lo cual me voy a Mm. demorar un poco. Así Eh, que sí. a ver, Matías pregunta si es más difícil trabajar en la sociedad actual que antes. ¿Y qué es la generación de cristal que nombráis, Matías? Alguien nombra la generación de cristal. No sé qué es eso. Probablemente no soy de la generación de cristal. ¿Por A lo la frágil? generación tal, si no me equivoco, es a la generación, a las últimas generaciones Ujú. que dicen que se ofenden por todo. A esas se le Ah, llaman. ok, ok. Sí, sí, entiendo eso. Igual yo no soy muy amante de las definiciones de generación, porque cuando tú decís como generación metís en el mismo saco, no tú, digo, como a una persona que nació en Vitacura y a una persona que nació en Pitrufquén, ¿cachai? Y no son jóvenes o niños que sean iguales. Em, no, yo la verdad que tengo la sensación, bueno, hasta este año, que estamos en el COVID, pero en general soy bien positivo. Yo creo que las cosas, a menos que se acabe el mundo y nos vayamos todos como al infierno a quemarnos, en general tengo la sensación de que las cosas mejoran permanentemente. El problema es que mejoran todas al mismo tiempo, quizás por eso estamos quemando el planeta, pero em, me parece que no es más difícil trabajar en la sociedad actual. No para mí, por lo menos. Mi sensación, la verdad, que con la edad es que todo se hace más fácil y menos pesado. Em, es un poco anti, anti queja eso, pero sí. O sea, te doy un ejemplo concreto. Cuando yo era chico no existía la animación chilena, existían dos animadores chilenos, tres, y ahora existe como lo que se llama la escena de la animación chilena. No sé, el cine que se producía cuando yo iba a ver cine chileno al cine cuando joven no era malo, era asqueroso, era realmente malo. Había algunas excepciones. Y hoy día el cine chileno es súper bueno. Entonces, no sé, habrá algo bueno en la generación de cristal, supongo. Está bien que sea más sensible. Yo soy bien positivo respecto a eso.
Yo me considero un ser mucho más despreciable a los 18 que ustedes. No lo digo de patero, así como que éramos súper mamones. No sé. ¿No estáis de acuerdo, Patricio? Que tenemos como la misma edad. ¿No? Es que, Claro, no le no, podéis decir mamones a tu alumno, po, pero... ya, no, es que tú estudiaste en la Católica. Ah, éramos mamones, dices tú. Es verdad, es verdad, es verdad. Retiro lo dicho. Perdón, Far, perdón. Far West, el, el vaquero de Gómez Milla. Está bien. El vaquero de Gómez Milla. Hay una persona que pregunta si es muy difícil, Javiera, es muy difícil sobrellevar ese prejuicio que hay en Chile de que el artista se muere de hambre, como lo que decía que él veía que el como lo que decía que veía artistas en Aurora casi de su misma edad dentro de un marxismo súper alto. Ah, en Europa. Sí, o sea, igual, espérate, estoy hablando de un artista en particular que veía, por ejemplo, Javiera, que conocí, que es un artista que se llama Alex Dordoy, pero Alex Dordoy, que estudió en Glasgow, es el artista de su generación de Glasgow, que es un éxito comercial y se compró un departamento y es como así como, ¿cachai? Como, y se compró el departamento no por herencia, así como con la venta de sus cuadros. Sí, hay gente así. Y en general es más fácil la vida en Europa en general para todo el mundo. Pero el mito de que en Chile los artistas estamos en deficiencia de situación, como más, con más problemas, no es verdad. Si tú miráis la situación de los artistas en el mundo, no es fácil para nadie, porque básicamente por una razón muy simple, porque los artistas no tenemos campo laboral, ¿cachai? Somos personas que hacemos cosas que nadie nos pide que las hagamos. Es como... eh, entonces, eso es un problema, ¿cachai? Y eso también es una libertad. Es como, imagínate no sé, pues que los ingenieros en realidad fueran gente que estudia ingeniería, pero que en realidad nadie necesita ingenieros. Pero tienen que ellos diseñar un puente, crearlo, y una vez que veáis el puente, digáis, ah, en realidad está bueno el puente. ¿Cachai? Entonces tenemos un problema estructural laboral, pero yo no diría que Chile es particularmente así. Chile tiene de hecho un sistema de fondos que es insuficiente, pero que existe. Hay otros países que no tienen ni eso. Yo no creo que sea bueno, de hecho, tampoco pensar que uno está en una condición peor que la de otros, porque te puede llevar a pensar en que tus defectos no son tus defectos, sino que son los defectos del medio. Y eso encuentro que es un poquito jodido. Sí creo que efectivamente hay como una cosa que sí pasa, en particular en Chile, con respecto a países como Holanda o esos países del primer mundo, que en esos países hay más causa-efecto. Es como, en Chile todavía si tú haces una muestra en el Bellas Artes, en verdad a nadie le importa. Como en el fondo a nadie le importa una raja que exponga en un lugar importante. Te van a seguir como hacer las mismas cosas que hacía a los 22 años para hacer obra. Lo cual también está bien, eso permite como que nadie se crea tanto la raja, ¿cachai? No podís, porque no tenéis cómo. Sí en los países con una industria artística más desarrollada, es como, ah, expusiste en tal museo, ¿no? Entonces tú ya estás como en esta zona, pero igual esos artistas tienen problemas económicos, igual tienen que trabajar en otras cosas, ¿cachai? Yo creo que, creo que en general hay que pensar que uno está en una situación en que puede sacar provecho, la verdad. Aquí los artistas somos subestimados un poco, pero también tenemos que probar lo contrario nomás, pues. Y para eso hay que trabajar, creo. Pero ustedes entraron a una carrera sin campo laboral y tienen esa libertad. Pueden hacer lo que quieran. Esto es como estudiar filosofía en el siglo XVIII, una cosa así. Como... Hay un libro muy bonito y muy fome que se llama Historia Social de la Literatura y el Arte, de Arnold Hauser, y que hace una cosa muy bacán que es como nombra, por ejemplo, algunas partes, qué hacían los artistas en Holanda, en Europa, en Francia, bla, bla, bla. Y era como, no sé, Vermeer tenía como un molino, ¿cachai? El otro tenía una botillería, el otro tenía, como nadie vivía de sus cuadros. Y el que vivía de sus cuadros era como el pintor diplomático de la corona, claro, ese sí vendía cuadros. O sea, todos vendían un poco.
Pero en general la figura del artista independiente es como un mito de los 80, no sé, como que no... Hay muy poquitos que lo hacen. Estamos un poco, claro, estamos un poco en el borde de tiempo. Por nosotros, no, estamos muy cómodos, pero no sé tus compromisos, Joaquín. Tengo que ir a buscar a mis niños, pero son cosas de la vida. Cosas Ya, de la entonces, vida COVID. la última vuelta de preguntas a través Dale. del chat o de micrófono, ¿les parece que alguien doy la palabra? ¿Cómo se conocen? Tengo una pregunta media ¿Mm? extraña en todo esto. Em, Igual me interesa harto este mundo del que hablas tú, en el que estuviste trabajando con otro artista de 70 años, en la ¿Mm? que también que estuviste, bueno, que haces películas en conjunto con otra persona, ¿Mm? todo eso, y me hace preguntarme, porque bueno, yo no he vivido nada exactamente hasta ahora, igual soy bastante, no soy nuevo en esto. Ujú. Sí. Si ¿cómo es exactamente, cómo es para ti la vida de un artista? ¿Cómo haces para conocer a otros artistas, para trabajar con ellos? Ya. ¿Cómo es todo eso, ese mundo? Bueno, hay un... En realidad es bastante sencillo. Ahora parece como una montaña rusa en tu situación y en nuestra situación porque estamos encerrados, básicamente, ¿cierto? O más o menos encerrados. Eh, pero lo que estás haciendo ahora de entrar a una escuela de arte es el comienzo. Vaya, y de hecho yo te recomiendo, y una cosa que yo me di cuenta estudiando, eh, me di cuenta muy rápido que había que, como que yo priorizaba la relación con mis compañeros por sobre la relación con mis profesores, por una razón técnica, porque sabía que mis compañeros en algún momento, o sea, porque, bueno, me caían bien, obvio, pero, pero porque también hay que priorizar a tus pares, porque tus pares van a ser también tus pares de 30 años, tus pares de 40 años. Yo me di cuenta que estoy un poco viejo porque una amiga de la U es directora, tengo dos amigas que son directoras de carrera, ¿cachai? Entonces, eso es como terrible, significa que estoy súper viejo, porque no, como, hasta hace poco tiempo ellas estaban boleteando, haciendo clases. Tengo otros amigos que se ganan premios, entonces, a lo que voy es que priorizar a tus amigos, y las relaciones humanas son misteriosas y se van dando, no sé, pues yo empecé a trabajar colectivamente primero en teatro porque pololeaba con una mujer que era actriz y necesitaban a alguien que dibujara en en una obra de teatro y me metí al teatro y descubrí el trabajo colectivo y Cristóbal León, mi socio, era mi estudiaba diseño y teníamos un amigo en común y no sé, pues Nael Satala es un norteamericano chileno que es mi socio, que llegó a Chile, se enamoró de Gabriela Aguilera, que es muy amiga de Ana Corbalán, que es mi expolola, que era actriz, y dijimos, invitemos a este gringo que saca bonitas fotos a trabajar ¿cachai? Como, es una cosa lenta, no forzada, pero sí encuentro priorizando mucho tus amistades, como tus seres queridos y no tratando de ser un trepador de que caerle bien al profesor, ¿cachai? Como, o al director no sé cuánto. Esa dinámica la encuentro súper tóxica. Y, y puede que te funcione, o sea, no te estoy diciendo que tú creas esto, Joaquín. Eh, Digo que en general la gente que yo vi cuando chico que trataba como de crecer en el sentido de tener contactos con gente más importante, nunca más la vi. ¿Cachai? Desaparecieron. Así que nada, es sencillo, tiene que ver con la vida cotidiana. Y una cosa que parece un poco frívola, pero yo encuentro ponte tú, cuando volvamos al mundo físico, como parecido a como era antes, creo, vayan a ver exposiciones, júntense a hablar de arte, vayan a inauguraciones, que todo el mundo dice, ay, es muy frívolo. Nada que ver, no es frívolo. Hay cóctel, hay amigos y hay obras de arte, es súper bacán. Como yo lo encuentro súper bueno. Em, Hay Eso. que moverse finalmente. Hay que moverse, sí. Pero también es difícil planificarlo, ¿cachai? Como van ocurriendo cosas
misteriosamente. Yo llegué al trabajo colectivo no porque lo estuviera buscando, sino porque de repente me di cuenta que me sentía cómodo trabajando colectivamente y que me liberaba de repente decir, ah, no tengo obra personal, ¿cachai? Y eso es súper, a mí me gusta, pero no es algo que hubiera pensado, ¿cachai? Venía del modelo de que yo me encerraba a trabajar en mi taller y dibujaba mis cosas y hacía mis videos. Pero caché que haciendo cosas en colectivo era mucho mejor el resultado también. Y lo paso mejor. Pero no encuentro que sea una receta. No te puedo recomendar, sí, tienes que trabajar en colectivos. Dile no al trabajo individual. Eso no... Conozco amigos que no pueden trabajar en colectivo. Así como que no tienen las capacidades emocionales para hacerlo. Está bien. Jazmín me pregunta si su obra La Casa Lobo le ha permitido conocer, hacer nuevos contactos con otros artistas cineastas latinoamericanos. Sí, claro, completamente. El mundo del cine es un mundo de gente súper amable y súper linda. Y el mundo de la animación casi demasiado. Así como a niveles de pernitud infinita. Eh, y, y la Casa Lobo, de hecho, tenemos que sacarnos la Casa Lobo encima, de hecho. Como que la pega ahora es sacarnos ese trabajo y pasar al siguiente, porque pasa con las películas que todavía están en festivales, ¿cachai? Todavía sigue dando vuelta y la estrenamos en febrero del 2018. Entonces, eh, tenemos que luego sacar la otra, para no... Sí, es bacán eso en todo caso, Jazmín. Una cosa muy linda del cine es que tiene una movilidad muy grande, la verdad. Más que las artes visuales, de hecho. Pero no sé, no sé si más. Van a terminar todos cambiándose a la escuela de cine. No, no lo hagan. Yo no estudié cine, ¿eh? Me encuentro una carrera un poco fome. ¿Más preguntas? Profe, yo, o sea, yo ¿Mm? sí, es ¿Sí? que usted dijo como que igual no es como que yo encuentro que es cierto, como lo de tener como tu propio estilo, que cuando pasa eso como que uno como que se aprisiona un poco y Mm. entonces como usted entonces como qué recomendaría como hacer hartas cosas, probar como como no sé, como que entonces es difícil como guiarse un poco a veces como siento yo Sí, eso. es difícil porque lo que sí yo creo que, yo sí creo que uno a veces o sea, los trabajos de los artistas en general son más lentos que otros trabajos. Tú como que, no sé, pues descubrís como, oh, mira, ¿qué pasa si quiebro esto? Y podéis pasar efectivamente un año quebrando cosas, quebrando esto y juntando los pedazos y viendo cómo, y, y vais descubriendo cosas y de repente te puede pasar que tú digáis, oye, cacha cómo se quebró este, y llega alguien y te diga, oye, pero lleváis como 2 años quebrando cosas, como podríais ahora hacer otra cosa. Y uno cree honestamente que, que es importante quebrar estas tazas todos los días, o sea, teteras. Pero yo recuerdo, y para mí súper importante a veces, cuando de repente cuando tú llegado a mi taller, que ya no me pasa mucho porque trabajo en colectivo, pero cuando trabajaba solo, era como, ya, hoy día que, porque tú hacías mezclas de dibujos con carbón en un solo papel, imágenes que sacaba de esta cosa de enciclopedia del cine, y me acuerdo una vez puse un papel y dije, ya, ¿qué imágenes voy a mezclar ahora? Me escuché en mí mismo mentalmente y me dio una lata infinita, y dije, ya no, chao con eso, y me puse otra cosa. O recuerdo otra vez que estaba haciendo dibujos de carbón, rostros grandes. Estaba haciendo uno y me aburrí. Me dio lata. Y lo terminé, porque de perno nomás. Y nunca más volví a hacer eso. Como no me interesa, no... Y si tú sentís aburrimiento, pero sientes el deber, porque es tu estilo de hacerlo así, encuentro que eso es como el fin del artista. Yo te recomendaría muy poco, así, muy humildemente, porque tampoco lo he resuelto mucho, que como sentir, al menos que tú sientas que lo que estás haciendo es una investigación permanente. Si no sentís eso, no, o sea, si tú te dices a ti mismo que tú no vas a hacer diagonales porque lo tuyo son los triángulos, o sea, los cuadrados, eso está súper mal. ¿Cachai? Encuentro que eso es una estupidez y uno tiene que salir de ahí. O, o si tu respuesta es como, ¿por qué Claro. haces esos dibujos así? Porque a mí me gustan los dibujos de ojos grandes. Como eso no es una respuesta, eso es como, significa que estás atrapada, ¿cachai? Em, yo creo que el arte es Claro. un proceso de investigación y de descubrimiento. Eh, Ya. Ya. pero igual uno tiene como
tendencias, pues, ¿cachai? A mí todas las cuestiones que hago con Cristóbal nos quedan como de terror, ¿cachai? Y hemos tratado de no hacerlo, y una vez lo logramos porque nos pidieron de pega hacer los créditos iniciales de una serie, y nos dijeron bacán, pero no puede quedar de terror. Y, y lo que hicimos fue comprar papeles rosados, celeste y amarillo. Entonces quedó más lindo. Pero, Claro. pero uno tiene tendencias y hay que tratar de guiarlas. Pero hay poca gente como Fish Levi's, po, que son así como parece como que tuvieran como, se hicieron una lobotomía cada 6 meses o un año y hacen otra cosa. Tú lo decís por Rafaela porque tú tienes como, crees un estilo. O sea, es que lo que pasa es que a mí igual me pasa mucho que hago cosas y como que no las termino y voy como a otra y como que a veces eso igual me complica, como igual no me gusta, como que, porque igual, claro, y también siento que es como por lo mismo, es como para descubrir como lo que me gusta más, pero claro, igual quizás me gusta como todo, ¿sí? Mm. Es como que eso. Sí, yo una cosa que aprendí en una terapia, la única vez que estuve deprimido en mi vida, al menos conscientemente, fue que el proceso de terapia era como, como enamorarte de tus defectos, no para convertirte en un imbécil, pero sino como esas cosas que te molestan de repente son tus virtudes, ¿cachai? O son las cosas que son nomás. Claro, Entonces quizás podéis tener un trabajo como que no tenga estilo y que tenga varias aproximaciones, ¿cachai? No, pero también creo, Rafaela, que es un claro. problema súper poco... ¿Tú estás en primer año de escuela? ¿O estás ahí, o eres una invitada? No lo sé. Es de primero, es de Ay, sí, nuestra que me sección. Ya. perdón. Igual, Rafaela, yo encuentro que tú estás ahí justo en un momento súper rico de descubrir y perderte, ¿cachai? Como te digo, yo estuve en la escuela y me creí muchas cosas en la escuela y defendí cosas muy radicalmente en la escuela. No sé si Patricio King Ya, les ha ya, contado que él sí, hacía performance, claro. tirándose al muro, no quedar pegado con, con cinta adhesiva, ¿cachai? Entonces uno cambia. En serio. Sí, en Esto es serio. materia para otra presentación, no hay que hacer Mm, spoiler. perdón, perdón. Bueno, pero ahí tienen un dato. No, yo creo que es Rafaela que investiga nomás. Y también, igual si te gusta dibujar gatito en una croquera, dibuja gatos también, ¿cachai? Si tampoco pasa nada, po. Si Claro. eh, Ya. y otra cosa que es normal, a mí me pasó y a mucha gente le pasa, pasa que en uno en primer año, cuando entra a arte, se produce como una especie de enfriamiento creativo medio heavy, porque uno venía sintiendo que era artista, estaba en el colegio, y entré el primer año y como que caché que no era lo que pensaba y que no, lo que uno hacía no tiene ningún sentido o no, y además tuviste unas vacaciones en la mitad y es normal. Y el segundo año en general uno como que vuelve como a encarrilarse un poco más. No sé si te pasa a ti, pero a mí me pasó. Pues, Olvidé que Agradecerte, Joaquín, tu generosidad, también la capacidad, digamos, de acoger las preguntas, de mirar siempre la parte, digamos, que nos llama no sé, a involucrarse, ¿cierto? A ser activos, no sé, hay una dimensión como de felicidad Mm, que a veces los artistas, claro, somos más bien encajados en una dimensión mm. como crítica y gruñona, y creo que eh, es muy saludable y refrescante escuchar como una sensación de que el arte también tiene este lado grandioso, placentero, entretenido y al mismo tiempo Sí. serio. Yo creo que la seriedad te ha llevado también a alcanzar grandes cosas y bueno, aquí todos yo creo que estamos muy felices de haberte tenido.